fluyen para crear memorias juntos. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Gladys en Éxitos. Práctica de virtudes que enriquecen el bien común. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, voy a poner en contexto esta conversación con el profesor Charifker. En Venezuela, y esto lo leo de runrun.es, es un interesante artículo que ustedes también pueden revisar, dice que en nuestro país varios académicos señalan que tenemos entre 50 y 80 años de retraso en materia científica. La fuga de cerebros ha sido una de las principales causas del grave declive de las investigaciones que se hacen dentro de la nación y que son fundamentales para el desarrollo de un país. Esto no ha sido obstáculo para que China invite al gobierno de Maduro a participar en el proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, que prevé comenzar su construcción en 2030. Lo informó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado este sábado 8 de abril, en el que se considera que la invitación se constituye como un reconocimiento a los esfuerzos que ha realizado el gobierno bolivariano en favor del desarrollo científico. La nota diplomática señala que el gobierno tiene gran expectativa sobre los resultados de una reciente reunión celebrada entre la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales y el Laboratorio Nacional de Exploración del Espacio Profundo de China, de la que no ofreció mayores detalles de acuerdo con una reseña de la agencia EFE. China anunció el año pasado la aprobación de la cuarta fase de su programa de exploración lunar, que incluye la construcción de esta base de exploración científica en el polo sur del satélite junto con Rusia. Pekín espera completar la construcción de la estructura básica alrededor de 2028 mediante sus futuras sondas lunares, y afirmaron recientemente científicos del programa espacial chino, pues que está previsto que la estación en cuyo desarrollo trabajan las agencias espaciales de China y Rusia esté operativa en el 2035. En los últimos años, Pekín ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha logrado hitos como el alunizaje exitoso de una sonda en la cara oculta de la Luna en enero de 2019, un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha. Y aquí me detengo ya en la lectura de esta nota de Runrunes para preguntarle al profesor, además darle la bienvenida. Buenas tardes primero, profesor Charifker. Buenas tardes, Gladys. Un gusto conversar con usted y buenas tardes a toda la audiencia, también a su equipo. El gusto es nuestro, profesor, porque además, bueno, repito, para la audiencia que está recién sintonizando, químico venezolano, investigador científico, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales. Y con usted queremos justamente revisar, primero, los retrasos científicos y segundo, esta aspiración, por ejemplo, de ser parte de este proyecto lunar de China, en el caso de Venezuela, hasta qué punto estamos capacitados y qué tanto podemos aprovechar esa participación desde ya. Pero primero, el tema del retraso científico que advierten especialistas como usted corresponde a unos 50, 80 años de retraso en esta materia y por la fuga sobre todo de cerebros. ¿Esto qué ha implicado ya para Venezuela? ¿Cuál es su consecuencia? Bueno, sí, hemos venido acumulando un retraso considerable. Uh-huh. Y eso lo podemos cuantificar sobre la base de indicadores como por ejemplo la producción de trabajos científicos, o el registro de patentes de invención, que son, bueno, indicadores más o menos tradicionales de lo que es la actividad científica en un país. En términos de trabajos científicos que se publican, nosotros tuvimos un máximo de publicación de trabajos científicos en Venezuela en el año 2009, y ahora estamos produciendo la mitad de lo que nosotros producíamos en el año 2009. Si nosotros vemos cuando habíamos producido la misma cantidad de artículos que producimos en este momento al año, bueno, tenemos que irnos hasta el año 2000, o sea que, digamos, nosotros tendríamos un atraso de unos 20, 25 años en el momento actual, o sea que hoy estamos al nivel científico de lo que nosotros estábamos hace unos 20 o 25 años. Pero si nos fijamos no tanto en los trabajos que nosotros producíamos, sino en el porcentaje de conocimiento que se producía en la región latinoamericana, para no hablar del mundo,
bueno, estamos muchísimo más atrasados. Nosotros, para el año 2000, nosotros producíamos el 5% del conocimiento que se producía en Latinoamérica. O sea, eso significa que de cada 100, de cada 20 trabajos que se producían, uno era producido en Venezuela. ¿Ok? En el momento actual apenas si producimos el 0,5%. O sea que estamos produciendo un trabajo por cada 200 trabajos que se producen en Latinoamérica. Bueno, para llegar a esos niveles de participación en la producción de conocimiento en Latinoamérica, tenemos que irnos hasta los años 60 o 70 del siglo pasado. Entonces nosotros tendríamos un retraso acumulado en producción de conocimiento científico del orden de medio siglo, de unos 50, 60 años en atraso en producción, en lo que sería, digamos, la participación de Venezuela en la producción de conocimiento científico en el ámbito latinoamericano. Y el mismo resultado conseguimos si vemos el registro de patentes. Nosotros producíamos, para el año 2000, producíamos del orden de 40 patentes al año, la mayoría de las patentes producidas por la industria petrolera venezolana. Hoy en día producimos apenas 3 patentes al año. En el año 2021, que es el último año para el cual tenemos cifras, se produjeron solamente 3 patentes en Venezuela contra 40 patentes aproximadamente que se producían en el año 2000. ¿Qué tipo de patentes, profesor, para darnos una idea hacia dónde está apuntando el desarrollo Esas son científico patentes y de investigación? invención, patentes de invención que la mayoría de ellas en el año 2000 eran petroleras, o sea, de sistemas de refinación, sistemas de producción, sistemas, digamos, de reformación, digamos, de lo que son los hidrocarburos para hacerlos más eficientes. Había, digamos, una cierta investigación que se traducía en tecnologías que eran patentadas a nivel internacional. En el momento actual, bueno, apenas, y ya le digo, estamos produciendo unas dos o tres patentes al año. Bueno, para tener ese nivel de patentes tenemos que irnos otra vez hasta los años 70 del siglo pasado. Entonces tenemos, bueno, unos 50 años de atraso en desarrollo de tecnologías en Venezuela que sean competitivas a nivel internacional. Entonces, lo que pasa es que también lo detengo ahí, profesor, para preguntarle, bueno, dentro de esa no diversificación, por ejemplo, de lo que era la renta petrolera, no sembrarlo, ¿no? Que es algo que todavía, bueno, lamentablemente, pues nos confirma aún más ese grave error desde siempre. Pero como dice, las patentes han estado más vinculadas con el sector petrolero. ¿Dónde quedan las demás áreas que son fundamentales? Por ejemplo, pregunto porque además lo vemos en otros países que llevan incluso una morena siendo pequeños o recientes, caso Israel, y al punto de que se está convirtiendo en una fuente importante para el resto del planeta, en ideas en cualquiera de las áreas que impactan positivamente nuestro desarrollo, obviamente, como poblaciones en general, para salud, bueno, para infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el tema de los avances médicos, esos desarrollos científicos que le aportan a la medicina y obviamente a lo que también debería ser esencial, que es la medicina preventiva o la efectividad de tratamientos para patologías complejas. Entonces, ¿dónde queda toda esa parte? Lamentablemente en el ámbito de patentes muy poco se ha hecho en Venezuela fuera del área petrolera. Se ha hecho algo en el área de alimentos, se ha hecho en algunas otras áreas específicas, en el área agrícola ha habido algunos desarrollos también, de agroindustria fundamentalmente, pero en otras áreas se ha hecho muy poco. La industria venezolana no ha basado su progreso en la competitividad a nivel internacional para convertirse, digamos, en industrias generadoras de divisas, sino que ha habido más una política de sustitución de importaciones y de incorporación de tecnologías que han sido importadas en algunos casos inclusive lo que se llama llave en mano, o sea que se contrata, digamos, la construcción de una planta por alguna tecnología de alguna empresa extranjera que no incorpora, digamos, ninguna tecnologías nuevas en Venezuela. Lamentablemente, esa ha sido la forma como se ha desarrollado buena parte de la industria venezolana y estamos en deuda en incorporar conocimiento, en incorporar innovación en el desarrollo humano en Venezuela, porque nosotros nunca vamos a poder salir de su desarrollo sencillamente copiando tecnología. A diferencia de lo que hacen otros países, notablemente China, que fue mencionada, digamos, en la introducción por usted. Bueno, China se ha convertido en los últimos años en un líder a nivel mundial, hasta el punto, bueno, que tiene
tienen proyectos, digamos, que son realmente que le roncan los motores, por decirlo, digamos, en cristiano. Nosotros en Venezuela tenemos una gran deuda en la incorporación de tecnología en nuestro quehacer diario y bueno, y ojalá tuviéramos, digamos, esa conciencia y ojalá nos asociáramos hasta donde sea posible con empresas y con países extranjeros, alianzas estratégicas para desarrollar esa parte donde efectivamente estamos muy muy atrasados y hemos acumulado en los últimos años sobre todo atrasos considerables. Porque además también referíamos, usted menciona China, que sin duda es un líder y va avanzando a pasos gigantes, pero también por otro lado un país tan pequeño, por ejemplo, y pues además de reciente data, como es el caso de Israel, que la filosofía justamente de la población, y usted conoce bastante bien y nos puede compartir eso, es lograr empoderarse, obviamente hacia adentro y hacia afuera. O sea, hacia afuera, incluso desarrollo en un desierto, por ejemplo, el consumo de un sistema para consumo de agua salada, que ya lo están exportando. Entonces, el poder que da ese desarrollo científico general dentro de esa misma población, me gustaría que también lo comentara, profesor, porque creo que ahí hay que poner el resaltador y sobre todo que de qué depende que nosotros podamos cambiar esa visión, esa cultura muy petrolera y de incluso de importación de lo que se hace afuera y perdiendo de vista el talento humano que tenemos para trabajar cantidad de cosas y desarrollar además cantidad de cosas. Sí, en Venezuela nosotros hemos tenido, digamos, una idea muy extractivista de la economía, en donde pensamos que la riqueza está, por ejemplo, en el subsuelo, en la forma de petróleo o de oro o de coltán o de otro tipo de minerales, y que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente extraer esa riqueza y de alguna manera comercializarla a nivel internacional. Israel es un país, un excelente ejemplo, porque es un país con muy pocos recursos naturales, pero que ha logrado construir una economía basada en el talento de las personas. El grueso del Producto Interno Bruto de Israel tiene que ver en este momento por el desarrollo de tecnologías. No solamente, digamos, de tecnologías agrícolas, de tecnologías alimentarias, sino también de tecnologías, bueno, de información. Programas, digamos, que nosotros usamos diariamente. Por ejemplo, el programa, digamos, hay un programa muy común que se utiliza para digamos, para el tránsito urbano, Waze se llama, en donde son mapas y digamos que le van diciendo a uno el tráfico y le van estimando a uno la mejor ruta por la cual uno meterse para llegar a tiempo a un compromiso que uno tenga del otro lado de la ciudad. Bueno, eso fue un desarrollo hecho en Israel y eso tiene un valor, ese solo programa tiene un valor de miles de millones de dólares. Digamos, el diseño y la construcción de microprocesadores, digamos los cerebros de las computadoras y los teléfonos celulares inteligentes que usamos hoy en día son microprocesadores. Bueno, Israel es un centro importante de diseño y de fabricación de microprocesadores para las grandes empresas internacionales. Profesor, además lo que me parece brillante y que obviamente le está dando frutos a ese país, a esa nación, a su población, es el tema de no solamente quedarse con investigaciones y desarrollo para proveer a la población, porque es una población pequeña, sino ir más allá, ir hacia el mundo, obviamente lo cual le va a generar beneficios que por supuesto se traducen en calidad de vida para la población, obviamente para lo que es esa calidad interna. Y el crecimiento, el desarrollo constante que es evidente en un desierto, insisto, y un país que está pues recién fundado, porque es muy poco el tiempo que tiene Israel. Y con los conflictos con los que tiene que lidiar. A mí eso me impresiona. Es impresionante, efectivamente, porque hay un pensamiento global, pensamiento que nosotros en Venezuela difícilmente hemos tenido. Ahora, por ejemplo, nos estamos lamentando porque hemos perdido, digamos, la parte del Esequibo, porque hay un fallo, digamos, de una corte internacional que nos despoja, digamos, de esa parte del Esequibo. ¿Por qué ese ha sido digamos, el desenlace? Porque no hemos tenido pensamiento global. Estoy poniendo sencillamente un ejemplo. Nuestro pensamiento ha sido siempre local. Y por supuesto que tenemos que tener acción local. Tenemos que actuar para mejorar localmente las condiciones. Pero tenemos que pensar en qué mundo estamos viviendo. Ese pensamiento global, lamentablemente, lo hemos perdido desde hace décadas en Venezuela. No puedo decir que no lo hemos tenido nunca. Sí lo tuvimos en una época. En Venezuela hubo construcción de grandes instituciones en los años 60 y 70, y estoy refiriéndome a la ciencia. Se construyó el IBIC, se construyó la Universidad Simón Bolívar, se desarrollaron facultades de ciencia y de ingeniería y de tecnología en las distintas universidades de Venezuela. Hubo un pensamiento global hacia dónde iba el mundo, pero ese pensamiento realmente se abandonó. Y le voy a poner un ejemplo. En el año, y para entrar en el tema espacial, en el año 2009, quien era presidenta en ese momento de Venezuela,
dijo lo siguiente, el 3 de mayo del año 2009: no vamos a dar dinero para que Ciro Peraloca investigue la vida en Venus. Señores científicos, métanse en los barrios, salgan de su encapsulamiento y hagan ciencia útil para elevar el nivel de vida del pueblo. Bueno, tras de eso se redujeron los presupuestos del IDI, se redujeron los presupuestos de las universidades, etcétera, y por eso es que hemos tenido el declive de la ciencia que hemos tenido en Venezuela, porque hubo políticas públicas en Venezuela explícitamente formuladas para que no se desarrollara la ciencia, porque estudiar la vida en Venus, según quien era presidente en Venezuela en ese momento, no era lo que en Venezuela había que hacer. Así que yo celebro que en este momento nosotros estemos buscando alianzas con China o con cualquier otro país, bueno, no solamente para hacer una base lunar habitada, digamos, en la Luna, sino, bueno, para que nosotros nos fijemos qué es lo que está pasando fuera de nuestra frontera. Capacitación. Y capacitación. Y nos capacitemos, porque el beneficio de la inversión que nosotros hagamos en capacitar personas o en ciencia y tecnología va a ser muchísimo mayor que la inversión que nosotros vamos a hacer, porque es insospechado. O sea, por ejemplo, cuando los Estados Unidos decidió viajar a la Luna en los años 60 del siglo pasado, que el presidente Kennedy en el año 60, 61, dijo que iban a llegar a la Luna antes que terminara esa década, y en el año 69 efectivamente los norteamericanos pusieron su pie en la Luna, que son los únicos hasta ahorita que han visitado el satélite natural de la Tierra. Bueno, ahora, los desarrollos paralelos que ocurrieron tras esa exploración de la Luna son, bueno, por eso es que tenemos computadoras ahorita, computadoras personales, por eso es que tenemos teléfonos inteligentes, por eso es que tenemos todas estas tecnologías de información que se han venido que se han venido desarrollando, porque esa exploración del espacio en ese momento estimuló el desarrollo, claro, el desarrollo de la microelectrónica, el desarrollo de fuentes de energía, de la energía solar, inclusive de la transición energética que en este momento estamos viviendo, porque los cohetes bueno, se manejaban con hidrógeno y celdas de combustible de hidrógeno eran las que proveían la electricidad de esas naves espaciales. Eran celdas de combustible de hidrógeno que funcionaban con energía solar de paneles fotovoltaicos, de tal manera que, bueno, toda esa exploración, bueno, llevó a grandes desarrollos. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros para Venezuela, que tengamos proyectos interesantes, que tengamos una visión de futuro, que dirijamos el entusiasmo de nuestros jóvenes hacia esos proyectos, digamos, de gran vuelo, y que a través de las capacitaciones, de la formación de personas que va a surgir con eso y del enfoque de las personas hacia esos proyectos, van a surgir desarrollos insospechados que no podemos prever hacia dónde irán, pero que significan el desarrollo. Significa salir de este ciclo en el cual nosotros hemos entrado, en que en lugar de tener una expectativa de mejorar la calidad de vida año tras año, estamos viendo que lamentablemente está ocurriendo lo contrario, ¿no? Involución, así es, deterioro y, bueno, además pérdida de cerebros que se prepararon, incluso también sobre las cuales se invirtió, y estamos ya hablando, según especialistas como ustedes, por ejemplo, en este tema científico, un retraso de 50 y 80 años. Gracias por estar con nosotros, profesor. Benjamín Charifker, químico venezolano, investigador científico, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, profesor universitario, miembro de la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales, hablando de los desarrollos científicos, básicamente dónde estamos parados y cómo eso pues afecta enormemente. Así que, bueno, aquí mucho por trabajar y poner siempre sobre la mesa para la conversación, la reflexión y esos cambios que aspiramos y anhelamos, pues temas como este que son fundamentales para el avance del país. Son las 4:46, me toca hacer